Y estamos proponiendo un programa, un primer sobre ciencia de este año que se está dedicando a revisar, a volver a mirar algunas de las principales noticias de los últimos meses con un ojo, bueno, el propio, el nuestro. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andas? Bienvenida a esta temporada de Sobre Ciencia. Muy bueno el arrancar con este programa, con un raconto de todo lo que pasó. Y ahora vamos a ir a una noticia que quizás a priori no tiene que ver con la ciencia. De hecho, no tiene nada que ver con la ciencia. El hecho en sí mismo, que fue, bueno, una de las noticias del año, que fue esta sentencia que se logró para este grupo de chicos que ejerciendo violencia en grupo, mataron a un joven argentino. Está bien, estás hablando del famoso, lo que los medios llamaron el juicio de los rugbyers. Exactamente, que se llevó a una condena. Pero ¿qué tiene de ciencia? ¿Por qué lo tocamos aquí en Sobre Ciencia? Vamos a hablar de un efecto que es muy conocido en la parte de la psicología y en la etología, que es el estudio del comportamiento, las ciencias que estudian el comportamiento, que se llama efecto manada. El efecto manada, un poco lo que dice la definición, es esa tendencia a hacer o pensar cosas porque lo piensa o lo hace la mayoría, quizás no razonando realmente lo que está pasando. Claro. Entonces, esa es un poco la definición que nos retrotrae también a una cuestión animal, ¿no? Muy instintiva y hasta peyorativa, ¿no? El comportamiento de manada como algo peyorativo, si lo contraponemos, por ejemplo, con cuando decimos una persona muy humana, estamos hablando de algo positivo, ¿no? Pero bueno, para hablar de esto desde la ciencia también podemos traer la evolución a la pantalla, ¿no? Y podemos hablar en la siguiente, aquí en esta placa, que nos dice, bueno, el efecto manada tiene una cuestión biológica, ¿no? Y casi habitual, que tiene que ver con, bueno, cuando nos ponemos determinada ropa porque hay moda, porque escuchamos determinada música o porque pensamos algo, porque lo piensa la mayoría. Si te seguí bien, vos venías hablando de una conducta que se desarrolla de manera evolutiva, o sea, en la evolución de la especie humana. Claro, en la evolución tiene un efecto biológico, un efecto hasta casi de supervivencia, ¿no? O sea, a lo largo de la historia el ser humano actuó como la manada para incluso hasta poder sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Bueno, con el tiempo, ¿no? Tiene como algunas connotaciones, no efectos, sino connotaciones positivas, cuando, por ejemplo, porque en grupo protegemos a una persona o ayudamos a una persona, hacemos algo bueno como grupo. Pero también hay un efecto negativo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando eso que hacemos en grupo es violento, es un acoso, es un bullying, ¿no? Entonces, bueno, de eso... Esa es la connotación negativa de este efecto. ¿Somos proclives entonces a este efecto, ya que es algo biológico? Bueno, de eso hablamos con el psicólogo Pablo Pérez, que es docente de la Universidad Católica, y esto es lo que nos dijo sobre, bueno, qué personas realmente pueden caer en el efecto manada y si realmente tenemos que tener una enfermedad psicológica para ser proclive a este efecto. Esto es lo que nos contó. Dale. La respuesta rápido a eso es no es preciso que lo tenga. Es más probable que sí, que si lo tenga, tenga conducta de este estilo, pero no es imprescindible. Ahora, uno podría decir, bueno, y entonces cualquier persona cometería este tipo de conductas. Y de vuelta, la respuesta ahí es probablemente muchas personas no, aunque incluso su grupo lo lleve en forma intensa a un comportamiento de ese tipo. Pero sabemos en este sentido que no es que todas las personas, y a veces es lo más sencillo, decir, bueno, estos son una especie de demonios, estas personas son malísimas y son seres no sé qué. Y a veces lo más, de alguna manera que nos complica más pensarlo, es cuando vemos que en realidad no era gente tan especial, que era gente que parecía bastante normal, ¿tá? Y sin embargo tuvo conductas espantosas que dañaron fuertemente a otros. Sabemos que de hace muchos años de que eso ocurre, que gente buena puede hacer cosas malas en ciertos contextos especiales. Daniela, hacías referencia en la introducción al episodio mediático de los rugbyers, pero recordemos que en estos últimos meses también tuvimos unas cuantas noticias terribles vinculadas a violencia de género.
protagonizadas por colectivos. Y me quedo con la pregunta que vos hacías para introducir al tape. ¿Hay que estar enfermo? No. Bueno, como dijo Claro, Pablo, sí, Pablo claro. explicó que no, que obviamente si hay una enfermedad psicológica presente es más frecuente, pero que no, que hay veces que ese mismo comportamiento de grupo nos lleva a actuar de un modo que no lo hacemos solos. Esto habla de un instinto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es instintivo? ¿Es evitable? Eso es lo que también le preguntamos al psicólogo Pablo Pérez. Es posible cuando existe una situación que involucra conductas, por ejemplo, violentas, salirse del comportamiento de la manada. Bueno, ahí la evidencia mostraría de que sí, que hay muchas personas que, por ejemplo, no consienten en participar en una situación de este tipo. ¿En qué medida es esto posible? Bueno, en principio, el tema de que la persona se pueda, de alguna forma, eh, responsabilizar por esa situación, o sea, tome conciencia de su responsabilidad en eso. El tema de ser identificado, ¿tá? Alguien capaz que tiene ganas de hacer eso, pero dice, "Pa, no me van a reconocer", o lo que fue, o capaz que hay una cámara, bueno, capaz que entonces no lo hace. El hecho de que estos fenómenos de alguna manera no estén normalizados en cierto contexto social, por supuesto que lo favorece. Eh, si estamos en un lugar, en alguna cultura en la cual, no sé, es habitual que, no sé, se secuestren a las mujeres, por ejemplo, para establecer vínculos matrimoniales después, como ocurre en algún país de Asia, bueno, es más probable que estas cosas pasen. Pero la respuesta específica dependerá de la personalidad y dependerá del contexto, pero no es inevitable un comportamiento eh, de manada en conductas de este tipo, conductas de agresión, conductas de bullying, agresión sexual, etc. Bien, Daniela, hasta acá una parte de las explicaciones, ¿no? que te venía dando el psicólogo Pérez, pero hay más para saber de este tema. Claro, él dice que es evitable, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? En esos momentos donde en grupo estamos llevados por un instinto, por la emotividad, ¿cómo hacer para realmente frenar y pensar? Bueno, eso es lo que le preguntamos. ¿Qué hacer para evitar el efecto manada? Y ahí en principio uno diría, bueno, salir de la manada. Esa sería la idea más sencilla. Lo cual no quiere decir salir de un grupo o dejar... por ejemplo, si yo pertenezco, no sé, a un grupo muy restringido, muy cerrado, ¿tá? Y, una especie de burbuja, bueno, probablemente venga bien en todos los sentidos, no solo en este, de que tenga interacción también con otras personas, ¿tá? Y que escuche otras opiniones, que no simplemente me polarice porque siempre escucho gente que ya tiene mis ideas y solo escucho a ellas y no escucho a las otras y a las otras ni siquiera considero lo que piensan. También, claramente, ¿no? En la formación de las personas, digo, cuando son niños, adolescentes, pero pues también el fomentar en la medida que podamos, siempre va a ser muy positivo, justamente un sentido de individualidad, decir, bueno, a vos te pueden gustar ciertas cosas, puedes pensar otras cosas que no piensa la mayoría. En ese sentido, probablemente esa persona que está como más afirmada, digo, en sí mismo, probablemente sea menos proclive a comportamientos de este estilo. Particularidades, Daniela, de una conducta que, como veníamos diciendo, es noticia cuando se transforma en algo repudiable, en algo censurable, que deberíamos poder evitar, pero ¿qué más te comentó el psicólogo? Bueno, si habrán escuchado, habrán encontrado esos consejos que todos nuestros padres nos dieron y que nosotros como padres damos. Sí. No te tires a un puente si todos se tiran a un puente, ¿no? Eso de evitar el efecto manada. Entonces, bueno, esa es una de las razones, de los motivos por cómo, digamos, de cómo hacer para evitar. Pero, ¿qué pasa hoy en la actualidad, donde las sociedades van cambiando? ¿Hay hoy, y esto es lo que le preguntamos al psicólogo Pablo Pérez, hay hoy algunos efectos o algunos impactos o algunas realidades que nos rodean que nos hacen más proclive a caer en el efecto manada? Esto es lo que nos dijo. Posiblemente estas conductas estén entre nosotros los seres humanos desde siempre. Y quizás algunas sean menos frecuentes ahora, porque de alguna manera
la sociedad las penaliza, las evalúa más negativamente. También es cierto que existen ciertos factores actualmente, que no estaban antes, y que pueden favorecer algún tipo de comportamiento de este estilo. Por ejemplo, la virtualidad en general, las redes sociales, las burbujas que se arman, bueno, a veces pueden favorecer de que yo tenga intercambio y retroalimentación con personas que de alguna manera eh, nos conducen a todos a conductas de este estilo. El anonimato que proveen también muchas formas de comunicación actuales, o sea, en las cuales yo puedo escribir lo que se me ocurra, agredir a quien se me ocurra, sin que se me reconozca y sin que nadie me pueda identificar. También son elementos en ese tipo, en esa dirección. Entonces, existen actualmente de alguna manera condiciones diferentes y que en ciertos contextos pueden favorecer este tipo de comportamientos. Daniela, hasta acá lo que pudiste conversar con el psicólogo, con Pablo Pérez, pero tenías todavía un aporte más para cerrar el tema. No, en realidad, Sí. bueno, volver a encontrar en el efecto manada, que es una cuestión, en este caso de noticiosa, la ciencia que hay detrás, Sí. ¿no? Como todo lo que nos rodea puede tener un aspecto científico. Acá hablamos de evolución, hablamos de genes, hablamos también de voluntad, de psicología. Entonces, bueno, una mirada científica a otro hecho que aparentemente no es científico. Gracias, Daniela. Nos vemos en la próxima. Nueva pausa aquí en Sobre Ciencia y al regresar nos vamos a meter todavía más noticias que tuvieron que ver con los medios y con la ciencia en estos últimos meses.